Muy buenos días, queridos hermanos, pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este domingo 2 de julio del año 2023. Ya ayer iniciamos un nuevo mes y hoy iniciamos una nueva semana litúrgica. La semana laboral pues la empezamos el día de mañana, los lunes, pero hoy empezamos una nueva semana litúrgica, la semana treceava de tiempo ordinario. Es domingo, por favor no vayas a faltar a misa, es importante acudir al encuentro del Señor, alimentarte de su palabra, alimentarte de la Eucaristía si no tienes ningún impedimento y sobre todo dejarte transformar por esa Eucaristía, dejarte transformar por esa palabra que vas a meditar y que al salir de la misa empiezas a ser una persona que se acerque más a lo que Dios quiere de ti, a tu plenitud, de tu felicidad. Y pues bueno, hoy vamos a meditar en la primera lectura el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 11 y del 14 al 16. En la segunda seguimos con la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 4 y del 8 al 11. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. Fíjense qué interesante, el Evangelio el pasaje del Evangelio que leemos hoy es un pasaje muy exigente para nosotros, pero desde la primera lectura nos va preparando para meditar ese pasaje, nos va preparando para lo que es la liturgia del día de hoy, porque en la primera lectura nos habla de Eliseo, y qué interesante porque Eliseo va todos los días ahí a la ciudad de Sunem. Dice, y una mujer distinguida lo ve y distingue en él un hombre de Dios. Yo lo primero que me pongo a meditar es en esto. Cuando las personas me ven en mí un hombre de Dios. Mis comportamientos me manifiestan como un hombre de Dios. Porque lo más peligroso, lo opuesto sería que me vean como un hombre del diablo. Imagínense una persona que roba, que secuestra, que mata, que miente, que no pueden ver un hombre de Dios en esa persona. Entonces hoy nos invita a la primera lectura a ser como Eliseo, que las personas cuando nos vean en nosotros un hombre de Dios. Entonces eso se nota. Y otro punto importante es que ser un hombre de Dios o ser un hombre del diablo también tiene consecuencias. Ser hombre de Dios tiene sus recompensas, ser hombre del diablo tiene sus consecuencias. Eliseo, y sobre todo ayudar o estar cercano de los hombres de Dios te va acercando a ser como él también. Esta mujer invita primero a Eliseo un día a comer, después lo invita todos los días y luego le pone una habitación para que vaya a descansar ahí siempre que pase por esa ciudad. Entonces ese acto de hospitalidad, ese acto de misericordia que hace esa mujer no pasa desapercibida para Dios. Le dice Eliseo a su criado, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y el criado le dice, mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Y entonces manda a llamar a la mujer y le dice, el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Entonces, yo creo que esa es la meditación más importante de esa primera lectura. Nos invita a ser hombres de Dios y a practicar obras de misericordia entre nosotros como hombres y mujeres de Dios, y eso tendrá siempre una buena recompensa. Pero ¿qué nos habilita para ser hombres de Dios? ¿Cómo podemos ser hombres de Dios? Bueno, la segunda lectura nos empieza a poner en ese contexto, porque nos habla del bautismo. En el bautismo nosotros dejamos de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Y el bautismo tiene dos movimientos. La palabra bautismo viene de baptisem, que significa sumergir. Entonces dice Pablo, a través del bautismo participamos nosotros con Cristo en su muerte, nos sumergimos a la muerte. En el momento que nosotros a los niños los ponen así los inclinan hacia abajo de la pila bautismal, está participando en la muerte de Cristo, y a través de esa fórmula trinitaria, cuando sale y cuando es levantado, entonces ahora participa de la resurrección de Cristo y ahora ya está habilitado para una vida nueva. En ese momento estamos habilitados no para ser hombres del diablo, sino para ser hombres de Dios, porque salimos ya purificados y sobre todo con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso nos habilita para ser hijos para ser hombres de Dios y mujeres de Dios, porque hemos muerto al mundo, ya la lujuria, la soberbia, todas las tentaciones del mundo ya no tienen dominio sobre nosotros, porque ahora ya vivimos para Cristo, vivimos para Dios, no vivimos para el mundo. Entonces, por eso nada en ese mundo puede ser más importante para nosotros que el mismo Dios.
Si tenemos que decidir un día entre algo importante para nosotros, pero que nos pone, nos pone en riesgo con Dios, pues tenemos que elegir obviamente siempre, siempre a Dios. Y eso nos lleva ya al Evangelio, al pasaje del Evangelio de hoy, que puede ser, muchos dicen es muy duro, o sea, Jesús es muy exigente en este Evangelio y es muy duro, pero van a ver ahorita cómo no empieza ahorita. Lo que pasa es que no pensamos, a veces decimos las cosas y no las analizamos. Si yo te pregunto qué es lo más importante para ti en este mundo, difícilmente alguien me va a decir que su casa, que su carro, que su trabajo. Lo más natural que responde la gente es mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres. Lo más importante en este mundo para mí es mi familia. Pues hoy Jesús te dice, aún tu papá, aún tu mamá, aún tu esposa, a tu esposo, tu hijo, tu hija, está en segundo lugar. Dios está por encima de todo eso. No puedes amar más a tu familia que a Dios. Y entonces, caray, vas a decir, no puedo amar más a mis padres que a Dios, entonces ¿dónde queda el cuarto mandamiento? Jesús conoce el cuarto mandamiento, Jesús respetaba el cuarto mandamiento. Y por supuesto que Jesús no dice que no debas de amar a tu familia o que debas de dejarla en un momento dado desprotegida, sino que cuando tengas un momento de decisión entre algo que esté sobre tu familia o sobre Dios, Dios siempre es primero. Y lo vemos muy claro en el ejemplo de la vocación sacerdotal. Si tú eres un jovencito de 15 años que dices, estoy sintiendo el llamado de Dios y quiero ser sacerdote, y tú le dices a tus papás, quiero ser sacerdote, si el papá te dice, no, mijito, ahorita ponte a estudiar, ahorita estás muy chico, tú tienes que obedecer a tus papás porque eres menor de edad. Pero si tú ya eres mayor de edad y tú sientes el llamado del Señor, y tú le dices a tu padre, quiero ser sacerdote y me voy a ir al seminario. Y tu papá te dice, no, hijo, eres mi único hijo. Y ya no voy a tener nietos entonces. No, yo necesito que tú te cases. Tú, si es tu vocación, debes decir, sorry, papá. Yo siento el llamado y yo me voy al seminario. Primero está Dios que la misma familia. Y puedes decir, qué duro se está poniendo ahora Jesús. No, acuérdate de las tablas de la ley. ¿Cuáles son ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. O sea, no hay de otra. Y sobre todas las cosas no es nada más lo material, es nada en este mundo. Es más importante que Dios. Él está por sobre todas las cosas. El niño Jesús, digo, a lo mejor no sé si aplica el ejemplo, pero el niño Jesús, cuando fueron al templo y él se quedó ahí, él decidió, primero, cuando le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Y él dice, no sabían que tenía que estar en las cosas de mi padre. O sea, en ese momento, él sintió más importante ir a estar en las cosas de su padre que en su familia. Pero después regresó, porque él era menor de edad. Regresó y vivió sujeto a su familia. Entonces, lo más importante es amar a Dios. Lo que pasa es que los judíos, además de los 10 mandamientos de las tablas de la ley, tenían más de 600 preceptos. Y llegó un momento que le daban más importancia a los demás que a estos 10. Y entonces el lavarse hasta los codos, y entonces el respetar el sábado, y entonces el no comer cosas impuras, y entonces es mejor, ya no puedo atender a mis padres porque tengo que dar el corbán para el templo. Y empezaban a descuidar lo más importante por irse. Y hoy el Señor nos recuerda, en primer lugar, Dios sobre todas las cosas. Pero en segundo lugar, por eso cuando le dicen cuáles son los 2 mandamientos más importantes, dice, el primero es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Más que a nada en este mundo. Pero el segundo es amar a tu prójimo. Y los más prójimos a ti, ¿quiénes son? Tu familia. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y lamentablemente, así como los judíos, que le daban más importancia a cumplir otras cosas, nosotros se nos olvida que nosotros debemos de amar a las personas y de utilizar a las cosas. Y hoy en día parece que estamos al revés. Utilizamos a las personas y amamos a las cosas. Utilizamos a las personas como medio para obtener el éxito, como medio para obtener algo material. Le damos más importancia a las cosas que a las personas. Y todo, nuestra misma familia, es un regalo que Dios nos da. Nosotros somos un regalo que llegamos a una familia, un regalo para nuestros hijos. Nuestros padres son un regalo para nosotros. Pero yo te pongo a ti, padre de familia, madre de familia, este ejemplo. Y a ti, hijo de familia.
tus papás te han regalado muchas cosas, te han regalado juguetes, te han regalado, no sé, un viaje, te han regalado la educación, pero yo te pregunto, ¿a quién amas más? ¿A los regalos que te ha dado tu papá o a tu papá? ¿A los regalos que te ha dado tu mamá o a tu mamá? ¿A quién amas más? No puede ser que ames más a los regalos, que ames más las cosas que tus papás te regalan que a tus papás mismos. Entonces, por eso no es posible que amemos más los regalos que Dios nos ha dado, las bendiciones que Dios nos ha dado, que tengan más importancia para nosotros que el mismo Dios. La cosa aquí también, por lo que parece que el Señor Jesús la pone difícil, porque todo eso también incluye el sufrimiento. Fíjense, todo se centra empieza desde el primer párrafo. Dice, el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su hijo más que a mí no es digno de mí. Van 2 veces que dice no es digno de mí. Pero luego dice, el que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. Para ser digno de Jesús, tenemos que tenerlo a Él en primer lugar sobre todas las cosas. Y tenemos que aceptar la cruz como parte de nuestra vida. Y ahí es donde flaqueamos, ahí es donde renegamos, ahí es donde nos alejamos de Dios a veces, en el dolor y en el sufrimiento. Y no se trata de aceptar las cosas porque, bueno, pues es mi cruz. Bueno, me tocó un marido que me golpea, que me maltrata, pero es mi cruz y lo tengo que soportar. No se trata de soportar sufrimientos. Hay sufrimientos que nosotros no podemos evitar. Tú no escoges tener un cáncer, tú no escoges que te corran del trabajo, tú no escoges que se te enferme un familiar. Hay sufrimientos que no podemos evitar y esos son los que tenemos que acoger como una cruz y unirlos al sentimiento y al dolor de Cristo. Pero no podemos nosotros mismos, porque seríamos masoquistas, buscar el sufrimiento por sí mismo y decir es que es la cruz. Recuerdo que Santo Domingo Sabio, cuando era niño, se dormía sobre la cama de piedra, todo descobijado en tiempo de frío y tiemble. Y San Juan Bosco le decía, ¿qué haces? Y dice, es que le quiero ofrecer este sufrimiento al Señor. Y Santo Domingo Sabio lo tapaba y le decía, no, ese no es el sentido del sufrimiento. Entonces hoy parece ser un pasaje muy exigente, pero es un pasaje más bien que nos ubica en nuestra realidad. Nosotros somos criaturas de Dios, somos seres creados por Dios, somos un regalo y Dios nos envía regalos y cuando nosotros nos bautizamos nos convertimos en hijos de Dios. Pero no nos convertimos en hijos de Dios para ahora ya ser lo máximo en este mundo y olvidarme de Dios. Ya tengo su protección, ya soy su hijo, Él me tiene que cuidar. No, imagínate un hombre de 35 a 40 años que todavía viva con sus padres y no trabaje y diga, es que mis papás me tienen que cuidar. No, mijito, tú ya tienes, tus papás ya te dieron lo necesario para que tú triunfes en esta vida. Ahora tú arráncate a caminar. No, es que mis papás me maltrataron, me hicieron sufrir mucho. Eso fue en el pasado. Tú no eres responsable de lo que te hicieron tus papás, pero tú eres responsable de lo que hagas con tu vida de aquí en adelante. Y no quiere decir por eso que entonces ya te olvides de tus papás. Nunca. Cuando nosotros formamos una nueva familia y dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para formar una nueva familia, no quiere decir que te olvides. Que por supuesto que tu esposa, tus hijos, tu familia actual tiene prioridad sobre tus familias, porque los demás, pero no, los demás siguen siendo tu familia original son tu padre, tu madre y tus hermanos, y nunca los debes desproteger, nunca los debes de olvidar. Pero tus hijos tienen preferencia. Pero Dios está por encima aún de tu padre, aún de tu madre, aún de tu hijo, aún de tu hija. Eso es lo que nos enseña. Nos enseña la verdadera dimensión del amor y la verdadera exigencia. La verdadera exigencia de ser un discípulo de Jesús. Pero fíjate, así como en la primera lectura nos decía que el acoger a un hombre de Dios, el hacer obras de misericordia, el caminar de la mano del Señor tenía su recompensa, porque a la mujer que ayudó a Eliseo, siendo su esposo anciano, aún así le regaló un hijo. Hoy también dice el Señor, el que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y luego dice, aún hasta las cosas más pequeñas son muy valiosas ante Dios. Dice, quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Qué quieres ser tú hoy, mi hermano, mi hermana? ¿Quieres ser hombre de Dios? ¿Quieres ser mujer de Dios? Recuerda que en el bautismo recibiste lo necesario para eso.
No permitas que el mundo te arrastre, no permitas que el enemigo te arrastre a decir, tú disfruta de la vida, tú, acuérdate, hace unos días decía, la puerta para entrar al reino de los cielos es angosta, porque ahí no cabe todas las cosas materiales que luchaste y que trabajaste en esta vida, por ahí no caben, esas se quedan aquí en este mundo. Lo que cabe por esa puerta es todo lo que no tiene esa dimensión material, pero que es mucho más grande, tu amor por Dios, tu amor por tus padres, tus experiencias, tus obras de caridad, toda la amabilidad que tuviste, la sonrisa que le regalaste a una persona que estaba sufriendo, todas esas cosas que no son materiales, pero que son más importantes, son las que te ayudan a entrar en el reino de los cielos. Entonces hoy, mi hermano, no es que el evangelio sea muy exigente, el pasaje de hoy nos remonta a los 10 mandamientos y nos remonta sobre todo a los primeros 2 mandamientos. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero hay que amar a tu familia, nunca la puedes desproteger, nunca la puedes dejar de amar. Te doy las gracias por estar acompañándome, te doy las gracias por tu oración. Hay una persona que se firma como Toto Antonio 3738. No sé de dónde me escriba, pero me ha escrito y yo he tratado de buscar los comentarios que me han hecho y aunque sea una vez que me hayan comentado, para mí es importante y por eso estoy tratando de mandarle saludo especial a cada una de estas personas que en algún momento se han suscrito o me han hecho algún comentario. Pero mi saludo y la bendición de Dios que les transmito es para todos, obviamente, pero quiero darle en particular a las personas que se toman el tiempo para saludarme y hoy a Toto Antonio 3738 le mando un afectuoso saludo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.